Dios no te quiere solo. O sea, el trabajo de la vida está en pareja. Así que nadie se asuste, ya lo digo, porque muchas veces es como, me voy a quedar solo, no voy a tener pareja. Sí, o sea, claro que vas a tener pareja, no te vas a quedar solo ni sola. Cris Alba, experta en duelo y fundadora de la Escuela de Duelo. En el episodio de hoy abordamos la soledad y cómo nos sentimos solos, ya sea en fiestas navideñas o en cualquier evento importante, y profundizamos en el vacío tras el fallecimiento de un ser querido. Hay un problema con viajar solo. Vale. Hay uno. Dime. Que es que cuando te vas huyendo a otro lugar, como quiero huir, vale, cuando ok. vuelves al lugar, Es, vuelves con vale, lo mismo de ese es el antes. problema. Para mí el duelo es el tiempo. Ujú. El tiempo Vale. que pasa, que transcurre desde que vivimos una pérdida de forma consciente o inconsciente hasta que la integramos en nuestra vida. ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Vale, lo primero y más importante que nunca nos dicen es que el duelo no se supera. El duelo se integra, pero no se supera. O sea, como que nos han dicho que hay algo que superar y tú si le preguntas a una madre que ha perdido un hijo, te va a decir que nunca en la vida va a superar el duelo de su hijo. Y te está dando consejos a alguien que no ha salido de ese duelo. Claro. Entonces tú nunca puedes coger el consejo de alguien que no ha logrado aquello que quieres lograr tú. Entonces si tú no has integrado el duelo, no puedes dar consejos a alguien de Ya. que lo integre. El tiempo lo cura todo, cosa que es mentira. O sea, lo que cura todo es lo que haces con el tiempo, no el tiempo. Entonces, si tú estás en un momento de vulnerabilidad y te crees eso, y me ha pasado muchas veces que al cabo de un año me ha venido gente diciéndome es que me dijeron que en un año estaría mejor. Y a ver, ¿quién te lo dijo? Lo que yo hago cuando no estoy 100% bien y tengo que ir a un lugar donde voy a ver a personas que las quiero mucho o personas que no conozco, ¿vale? En el caso de la cena de hoy de Navidad, pues sería ese, pero se puede aplicar a cualquier otro tipo de evento, Evento. ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Me cojo... ¿Qué tal, Cris? Bienvenida a Rompiendo Esquemas. Muchas gracias, mil gracias por acogerme, por estar aquí hoy. Gracias, Carlos. De verdad, es un placer y un honor poder compartir este tiempo contigo. Y me hace muchísima ilusión, sobre todo por las fechas que son. Ujú. Creo que, nada, que espero que podamos ayudar a muchas personas que Sí. escuchen este podcast en el día de hoy. Ujú. Hoy, en concreto, es 24 de diciembre, que es cuando se va a publicar este episodio, ¿vale? Y una de las promesas e intenciones de este episodio es ayudar a todas esas personas que en ese momento se encuentren solas. Y yo he sido uno de ellos, ¿vale? Me ha tocado trabajar en esas fechas o me ha tocado estar solo porque no trabajaba, sin más, ¿vale? Pero también me gustaría que sea un episodio que llegue a muchísima gente. Porque no es solo la Navidad, el día en concreto en que estamos, que nos sentimos solos o más tristes de lo normal, ¿vale? Llamémoslo así. Sino que es todo el año. Lo que pasa es que quizá pues, en fiestas puntuales aumenta. Entonces, creo que es un episodio que podía encajar bien, ¿vale? Y espero que ayudemos a esas personas que se sientan solas en Navidades y aquellos que lo vean pues más adelante también les va a ayudar el episodio, ¿vale? Así que si te parece, hacemos eso. Yo espero que también. Es un momento que para muchas personas puede ser unas fechas pues muy señaladas, muy felices, pero también hay muchas personas que han pasado por un momento difícil en Ujú. el año o años anteriores y es siempre pues una fecha que, bueno, es como un sentimiento así un poco agridulce, ¿no? Sí. Como ya habrán visto en la miniatura y en el título, ¿vale? El podcast principalmente va a ir sobre el dolor de estar solo, ¿vale? De la soledad. Pero también creo que hay un tema, y que es un poco por donde contacté contigo, ¿vale? Que era el tema del duelo. A mí, el que quizá más dolor o miedo me produce es un poco el duelo de la pérdida de un ser querido, ¿vale? Pero hasta hace poco pues estábamos hablando de que hay duelos de un montón de tipos de cosas que pueden pasar pues, en cualquier festividad. Te pueden arruinar un cumpleaños, una Navidad, simplemente por eso, ¿vale? Entonces vamos a tratar principalmente esos dos temas, pero tú me vas diciendo lo que vaya saliendo. El duelo es cualquier tipo de pérdida. Lo digo Vale. para la gente que nos esté escuchando y que Ujú. también nos puedan dejar en comentarios si están viviendo algún tipo de pérdida del tipo que sea, porque ahí la gente Ujú. también se va a dar cuenta de la cantidad de duelos que Ujú. existen. O sea, Ya. todo lo que sea pérdida es un duelo. Entonces, Vale. si nos lo dejáis por ahí también para... Muchas veces lo que hay que hacer es reconocer, ¿no?
para poder liberar eso. Tú no vas a poder sacar algo de tu cuerpo, el dolor en este caso, si no reconoces que lo tienes ahí, ¿no? Ya. Como una persona que le vienes y dice, ¿estás enfadada? Y te dice, no, que va, yo enfadada no estoy. No, que va. Pues eso se te va a quedar dentro, ¿sabes? Porque no lo estás reconociendo. Entonces tienes que sacarlo y decir, sí, estoy enfadada, o no estoy enfadado, porque es la forma que tiene el cuerpo de hacer ese ejercicio de poder sacarlo, ¿no? Como lo hacen los niños cuando se enfadan o están tristes o... Qué rápido lo hacen. Claro. No se lo No se piensan. esperan, ¿eh? Claro, pero Sí, es sí. que la idea es esa, que no te lo pienses, ¿no? Ya, Que saques eso fuera. Bien, entremos, si te parece, en la soledad, ¿vale? Y vamos a ayudar de primeras un poco a esas personas que hoy, 24, 25, 26, estos días festivos tanto en Cataluña o Madrid, bueno, el 26 no sé si es solo en Cataluña, que me parece que sí, pero bueno, que sirva un poco para todas estas fechas navideñas o fechas señaladas, ¿vale? Vamos a hablar, ¿qué tienen estas fechas, ¿vale? Que nos destrozan tanto por dentro cuando llegan y nos sentimos solos realmente? Mira, principalmente todo empieza mucho antes de esta fecha de hoy, ¿no? Probablemente ya hemos empezado a sentir a principios de noviembre, finales de octubre, principios de noviembre, sobre todo por la fecha del 1 de noviembre, ¿no? Que es el Día de Todos los Santos, ¿no? Ahí ya empieza todo el tema en relación al fallecimiento, a la muerte, a reconocer esa muerte, ese fallecimiento de los seres queridos. Entonces ya venimos arrastrando casi 2 meses antes de que llegue esta fecha de hoy, ¿no? Casi 2 meses, porque digo, a día 24, ya desde el 1 de noviembre ya casi llevamos 2 meses. Entonces, esto pasa muchas veces con el proceso de duelo. Nos pensamos que en el momento en el que se está efectuando la pérdida es el momento donde está sucediendo, que está iniciando el duelo. Pero realmente llevamos mucho tiempo antes que ya estamos procesando toda esa pérdida. Y no nos damos cuenta hasta que ya estamos dentro, pero a nivel inconsciente la pérdida inicia mucho antes. Para mí la definición del duelo es el tiempo que pasa, o sea, para mí el duelo es el tiempo que pasa, que transcurre desde que vivimos una pérdida de forma consciente o inconsciente hasta que la integramos en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Cuando vivimos la pérdida de forma consciente, quiere decir que está sucediendo en el momento, ¿no? O sea, una ruptura amorosa, nos acaban de dejar la pareja, ahí estamos viendo de forma consciente. Pero de forma inconsciente inicia mucho antes, inicia en el momento en el que las cosas empiezan a ir mal. Lo mismo pasa con una enfermedad, ¿no? Tú, un familiar que de repente se empieza a encontrar mal, el duelo empieza ahí. No empieza con un diagnóstico, con un pronóstico, con una muerte. Inicia en el momento en el que las cosas, ostras, hay una preocupación dentro, ¿no? Ya te entra la semillita esa de decir, ¿le va a pasar algo? Claro. ¿No? Y depende de la persona. Hay personas que pues igual se alertan más que otras, ¿no? Entonces ya el duelo empieza en ese momento. Por eso cuando llegamos al momento, cuando llega la fecha del 24, ya sentimos que estamos, que no nos apetece ir a cenar, que no nos apetece ir a comer al día siguiente, que todo lo que a lo que nos tenemos que enfrentar, pues que tienes que pensar que ya llevas mucho tiempo cargando con todo eso. Y a mí eso, ahora que lo estabas diciendo, me he visto reflejado. En ciertas fechas, incluso Navidades, yo tirando para atrás en mi mente he estado como enfadado indirectamente. Es decir, no me había pasado nada, no había perdido ningún ser querido ni nada, pero a lo mejor el hecho de haber estado trabajando solo de noche o ver que hay muchísima gente que esta noche está cenando en casa con su familia y yo no he podido ir a cenar, pues como muchas personas que están trabajando ahora, porque me ha tocado estar en pleno turno. O bien salir a las 11 de la noche para casa cuando ya todo el mundo había cenado, o cenar a las 8 para 9 y media, acabar y tener que irme a trabajar, que es el caso también de muchísima gente. Entonces, eso no lo sé. Ese es mi caso personal, ¿vale? Evidentemente. Y es algo, pues es muy duro de asimilar, ¿vale? El hecho de que estás con tu familia sentado y te tienes que ir a currar o algo así, ¿vale? Gracias a Dios, ese momento ya he cambiado, ¿no? Ya he cerrado esa etapa. Y yo creo que eso me enfadaba muchas veces. Y a veces me hacía sentirme frustrado, ¿no? Y bueno, eso y el trabajar de noche, claro. Sí, eso trabajar de noche no ayuda, ayuda, porque claro, no te ayuda. comes muchas horas de sol, que el sol es súper importante También. para Sí, poder sí. resetear, ¿no? Y hacer que el dolor salga también. Nos tenemos que cuidar mucho a nivel físico cuando transitamos un duelo. Pero sí, es normal estar en estas fechas señaladas enfadados porque
hay veces que parece que todo está yendo bien y entonces tenemos como esas ganas de vivir, esas ganas de compartir, de estar con personas, pero luego hay momentos donde igual pues dices, es que mi vida ahora mismo es que me quiero ir a dormir porque estoy cansado, o sea, porque al día siguiente tengo que trabajar o porque me acaba de dejar mi pareja y lo que quiero es dormir y ya me despertaré mañana y a ver cómo me despierto, ¿no? O sea, acaba de fallecer un familiar y ahora ¿con qué ánimo me siento en una mesa a cenar con todos con el ánimo bajo, ¿no? Porque al final es no solamente tu energía, es quién es el héroe que pone una sonrisa y que dice, venga, va, vamos a celebrar por esta persona que no está aquí, ¿no? Hay mucha sensación de fracaso en muchas personas cuando llegamos a los 40, 50, 60 años, ¿vale? Y estamos solos, totalmente solos, ¿vale? ¿Por qué tenemos esa sensación de fracaso en esas edades? A ver, yo te digo, el éxito está hecho de muchísimos fracasos, ¿sí? O sea, es que una persona que no ha fracasado 80.000 veces es una persona que no lo ha intentado y el camino al éxito para cada persona, lo que sea el éxito para él o para ella, es distinto. Entonces, está hecho de fracasos. Una persona que se ha caído, se ha levantado, se ha caído, se ha levantado 80.000 veces, sabe perfectamente cómo levantarse de lo que le venga. Y eso tiene un valor que es la experiencia que te da y que es algo súper enriquecedor. Entonces, hay veces en la vida que nos sentimos solos por lo que tú dices, ¿no? Por haber fracasado y nos sentimos vulnerables y sentimos todas esas emociones que no nos gusta sentir, pero que son súper necesarias sentirlas y que yo siempre digo, cuando Dios, y cuando hablo de Dios, hablo del universo, hablo de la energía, de cada quien como quiera llamarlo, que interprete como quiera. Siempre digo que si te han dejado solo, es porque hay algo que tú tienes que hacer contigo y que tienes que trabajar contigo para luego poder compartir tu vida con otra persona. Muchas veces me dicen, ¿tú crees que me voy a quedar solo sola? Esta frase me la dicen muchísimo, ¿no? Digo, o sea, Dios no te quiere solo. O sea, el trabajo de la vida está en pareja. Así que nadie se asuste, ya lo digo, porque muchas veces es como, ¿me voy a quedar solo? ¿No voy a tener pareja? Sí. O sea, claro que vas a tener pareja, no te vas a quedar solo ni sola. Entonces, aprovecha este tiempo donde estás sintiendo este fracaso para sacarlo, porque ese fracaso que estás sintiendo no viene de ahora, no viene del último duelo que has vivido, viene de todo el acumulado que llevas y si tú no sacas eso, la próxima relación, la próxima experiencia que tengas, el próximo trabajo, porque también te puedes sentir solo, pues esto, porque de repente no tienes trabajo y no tienes, estás en un momento, no tienes ningún tipo de actividad ni gente a la que ver en el día a día, ¿no? Entonces eso también te hace sentir solo. Y esa soledad lo que hace es que te construye a ti, que te hace que puedas conocerte. O sea, lo más importante en esta vida, si tú quieres lograr algo, es que te conozcas a ti. Si tú no te conoces a ti, va a ser imposible que logres hacer todo ese camino. Y el duelo viene para eso, viene para que te conozcas, para que hagas ese trabajo contigo. Lo que pasa que no nos gusta porque nos gusta la partifiesta, ¿sabes? Compartir con la gente, estar siempre como pasándonoslo bien, o sea, esos picos donde yo siempre digo, ¿no? Hay un momento montaña rusa, ¿no? Y el momento montaña rusa cuando estamos arriba, que es el momento donde creemos que estamos súper bien, en realidad es un momento donde estamos con una euforia que eso no se puede sostener. Entonces, y tal como subes en la cantidad, o sea, digamos, si fuese como una montaña rusa literal, de la misma forma que subes, bajas hacia abajo otra vez, ¿no? Claro, y además en la misma velocidad, porque el estancamiento arriba es muy poco, o sea, dura súper poco. Claro. Entonces, eso hay que estar atentos. O sea, no podemos de repente tener un pico donde, wow, toda la vida súper bien, tal, euforia total, porque caes en el mismo grado que subes. Pero puedes caer más, incluso, o se mantendría al mismo nivel. Se mantiene. Lo que pasa que, claro, es que hay personas que esa euforia la viven a tope, no se dan cuenta y luego es literalmente igual, pero a la inversa. Entonces muchas veces dicen, vale, ¿y cómo controlar eso? Pues lo tienes que controlar en los momentos buenos, porque en los momentos malos no puedes controlar. O sea, ahí se te escapa el control. Ahí lo que tienes que hacer es dejar ir y soltar. Cuando estás arriba lo que tienes que hacer es controlar
Es decir, si ahora sé que estoy en un pico de euforia porque se me está yendo la olla, porque a todos nos ha pasado que nos hemos visto en un momento donde de repente esa sensación interna de se me está yendo la cabeza porque están pasando cosas que no son de la vida cotidiana normales y que estoy intoxicado, ¿no? O intoxicada da igual, el enamoramiento es parte de esa intoxicación, ¿eh? O sea, no nos podemos olvidar que vivimos una euforia que no es real, o sea, algo que no te deja dormir, que no te deja comer, que no te deja, quiero decir, al final es algo que, y entonces, pues bueno, en ese pico eso sí lo puedes controlar, tú lo que haces es educar a tu mente para bajar un poco y que en los momentos de dificultad no estés tan abajo, que son los momentos que realmente cuando necesitas ayuda, que es ahí, ¿no? ¿Y esa ayuda? O sea, ¿qué recomiendas a esas personas que se sienten en el pico de abajo? ¿Vale? Que digan, joder, lo bien que estaba hace un mes, por ejemplo. Cuando estás abajo, lo que tienes que hacer es no resistirte. O sea, lo más importante en el proceso de duelo, y sobre todo porque hablamos de la soledad, y es que la soledad va acompañada del proceso de duelo, porque tú no puedes conocerte a ti con 80 personas alrededor. O sea, es imposible. Además, porque a nivel sensitivo podemos tenerlo de forma consciente o inconsciente, pero nosotros sentimos las emociones de todo el mundo y tú lo puedes bloquear para no llevarlo al plano consciente, pero lo estás sintiendo igualmente. Entonces, si tú tienes a 4 personas alrededor tuyo, ya estás actuando de una forma que no eres tú al 100%. O sea, ahora mismo tenemos las cámaras, te tengo a ti, yo no estoy siendo como soy yo cuando estoy sola. Claro. Es evidente. Es evidente, O sea, sí, pues sí. esto nos pasa todo el tiempo. Entonces, en un proceso de duelo lo que te está pidiendo es que seas auténtico, que saques ese dolor que tienes dentro de ti y la única forma de hacer eso es entrando y tocando con ese dolor que tienes. Si no haces ese proceso solo, no, por eso el duelo invita a que ya estés solo. Por eso la gente del entorno también a veces se separa de ti en un proceso de duelo. Y no es por ellos, eres tú. Sí, eres tú. Y cuanto antes lo asumas, es que mejor. Mucho mejor. A mí lo que me sirvió mucho cuando en aquel proceso que te comentaba antes, ¿no? Tomando un café, que me sentía solo, aparte del hecho de relacionarme con otra persona para ayudarme a hacer más deporte y tal, fue el hecho de viajar solo. Parece un típico tópico, pero Hay un problema con viajar solo. Vale. Hay uno. Dime. Que es que cuando te vas huyendo a otro lugar, como quiero huir, vale, cuando ok. vuelves al lugar, vuelves con lo mismo de ese es el antes. problema. Vale. Bueno, me imagino que depende del caso, a lo mejor, del el duelo que sea en concreto. Sí. Esto es para que lo sepan también, ¿no? Porque muchas veces lo dejas con una pareja y dices, no, pues me voy a Filipinas. Vale, no, sí, pero es que cuando vuelvas... Ya, no. En caso de pareja es jodido, sí que es cierto. Yo te hablaba más en el punto de... Bueno, no sé si fue posterior a eso, pero era el punto ya cuando estaba más o menos olvidado, ¿vale? Pero yo me sentía solo. Y en ese punto de esa soledad sí que quizás es como, venga, va, voy a aprovechar que estoy solo. O sea, encontré la parte positiva de estar solo, que creo que es lo más difícil. Y decir, joder, puedo hacer lo que me da la gana al 100%, tengo el dinero para hacerlo, tengo el tiempo para hacerlo y tengo la autosuficiencia, bueno, de responsabilidad me refiero, para hacer lo que yo quiera. ¿Sabes algo súper bonito de viajar? Nosotros que nos hemos dedicado a todo el mundo de la hostelería, hay una cosa muy bonita de viajar y sobre todo cuando estás pasando por un proceso de duelo, que es el hecho de que tú cuando viajas conectas con otra conciencia colectiva. Es decir, tú conectas con la información de otro lugar. Entonces te deja ver partes de ti que están ocultas y que tú descubres gracias a la fuerza de la colectividad, de la conciencia colectiva de ese sitio. Entonces cambia todo, pero tú dentro de ti lo que estás haciendo es abrir puertas de ti que no habías abierto antes. Lo que pasa es que no nos podemos colgar en el sentido de decir, sí, la vida es un viaje. No, a ver, o sea, no, tú tienes que volver a tu centro porque si no eso también puede generar una evasión de la realidad. Entonces, pero sí que puede servir mucho, sobre todo, es ver a qué sitio queremos viajar. O sea, esto para la gente que nos está escuchando creo que puede ser algo muy bueno, el que entiendan que tienen que ver un lugar donde hay algo ahí que quieren aprender, que no tiene por qué ser, no sé, como una forma de vivir, imagínate, ¿no? Pues me gusta cómo viven los suecos. Vale, pues me voy para Suecia, aunque igual el sitio no me gusta, no es atractivo, pero igual la forma que tienen de pensar esa gente sí me va a venir bien. Entonces escojo el viaje no tanto por el lugar, sino por la conciencia colectiva que hay ahí para que me aporte
lo que yo no tengo. O, por ejemplo, por eso mucha gente cuando transita un duelo se va a Asia y no es casualidad. Muchísimo. Pero, Claro. y además he pensado en gente cercana que si me escucha sabe quién es. Y no es Y es así. casualidad. No es casualidad, Hostia. porque en Asia el duelo, la muerte, se vive de una forma muy diferente. En India, por ejemplo, en la India, pasean al muerto Sí. por las calles. Parece Sí, tan o sea, duro eso. destapado. Ya. ¿Para qué? Para que la gente vea. Y luego ¿no? es cuando lo tiran al México es río, otro ¿no? Y lugar. demás, ahí en India, Sí. parece que es. Wow. México es otro lugar donde la gente se va a transitar el duelo. Lo hacen de forma inconsciente, pero en realidad no. Ya. Lo hacen para conectar con esa conciencia colectiva que les va a ayudar a sanar. Ya. Joder. Y lo hacen sin querer. Y se hace inconscientemente, o sea, es como que algo me está llamando a que tengo que ir ahí, ¿no? Te está llamando a que tienes que ir ahí, que te tienes que conectar con algo para salir del dolor de otra manera. Porque hay otras maneras de salir del dolor, ¿no? No tienes que encerrarte en casa y hay personas que sí, que pueden hacerlo, ¿eh? Porque, oye, tú tienes que hacer lo que sientas en el proceso de duelo. Y esos momentos de soledad son muy jodidos. Cuando estás solo, porque te cuesta incluso hasta activarte tú para hacer las tareas del hogar, la comida. Total. O sea, yo esto lo he dicho a mucha gente para que vean que yo he pasado por caso, estoy 100% seguro. O sea, no ha sido detectado por un médico, ni un psicólogo, ni un psiquiatra. Pero yo he pasado por una depresión 100%. Y es el hecho de que yo he llegado a pedir filipinos unas galletas por Globo. Porque no quería ir al supermercado. Y esto lo he dicho a un montón de gente. Pero es que hasta que no pasas una cosa de estas, es que no te das cuenta y dices, ¿qué dices? ¿Qué haces? Pues no todos son rosas, ¿sabes? Totalmente. Y es una locura. Y es una chorrada porque el súper está ahí al lado. Sí, pero es que no puede, hay algo que no pesa. te deja, que te pesa y que no te deja salir. Sí. Y cuando pasas por un momento así de dificultad, yo lo que siempre digo que ayuda mucho es el saber que hay luz al final del túnel. Es decir, que tú estás pasando por un proceso que es un tiempo limitado, porque todo en la vida termina, lo bueno y lo malo. Entonces, el tener la idea dentro de ti de que ese proceso es temporal, de que no es algo que vaya a ser para siempre, también ayuda muchísimo, ¿no? A las personas que estén pasando ahora por un momento. Lo que pasa es que esto a lo mejor, de primeras, al que nos está escuchando y está pasando el dolor, tú a mí me lo dices esto y te digo, vale, pero esto es un tópico, vamos a decir. Sí, claro. ¿Y? Claro, pero es importante reforzarlo para que la gente sepa que no se va a quedar así. Porque ese es el miedo que tienen las personas cuando pasan por un momento así. Decir, yo no voy a salir de esta. O sea, eso es lo que te repites. Y lo que te tienes que decir es, sí, esto es temporal. Entonces, aunque no te lo creas, tienes que repetírtelo. Aunque no lo creas. Pero porque a veces sale, obviamente. 100%. Porque todo el mundo sale. 100%. O sea, sí. Y en el momento es cierto que la sensación es de no voy a salir. Pero todos hemos estado en ese punto donde dices, es que yo no salgo de esta. Sí. ¿Sabes? O sea, es que yo no voy a poder. Total. Pero se sale, ¿eh? Pero se sale, 100%. De verdad. Es que sale todo el mundo, entonces sales. Lo que pasa es que hay veces que es difícil poder ver cuál es la salida, pero es que lo importante no es en ver la salida. Tú te tienes que enfocar en lo que tienes delante en ese momento. ¿Verdad que cuando vas en coche y vas con el GPS, vas mirando a un sitio, no estás pensando en el lugar donde vas a llegar? Igual lo piensas, pero no estás mirando y viendo fotos del sitio, ¿no? O sea, eso es el destino final. Sí. Tú llegarás ahí, te puedes hacer una idea, puedes imaginarte, pero tú vas mirando la carretera, no vas mirando un folleto de donde no sé, unas imágenes del lugar donde vas. No, vas mirando la carretera, lo que tienes delante. Sí. Porque si no, no llegarías, te estamparías, ¿no? Pues esto es lo mismo, lo que hay si que no, mirar. eres un Tesla o algo de esto que claro, solo. pero si no te enfocas en él. Puedes tenerlo a nivel imaginación, ¿no? Pero no vas mirando un álbum de fotos del lugar donde vas cuando estás yendo a ese sitio. Estás mirando y paying attention, ¿no? A lo que tienes delante. Eso es. Vamos a volver a la cena que estamos teniendo hoy, la de Nochebuena. Soy Nochebuena. Yo he vivido esos... Bueno, creo que lo he comentado antes, ¿no? Pero tú estás en la cena, vamos a hablar del momento de la cena de Navidad, no tienes ni que ir ni a trabajar ni nada, pero tienes que estar en esa cena, ¿vale? Y aún así, aunque estés rodeado de esa gente, te sientes solo. Es muy rara esa sensación, ¿no? ¿Cómo puedo dejar de sentirme solo en la cena de Nochebuena, por ejemplo? Aquí has tocado un punto muy importante, y es que el estar solo es una cosa y el sentirse solo es otra.
Tú puedes Vale. estar solo, sola, Ujú. y sentirte acompañado o acompañada. Sí, perdón, digo solo y sola, ¿eh? Perdón, Claro. que- No, tranquilo. Yo es que estoy acostumbrada porque siempre digo solo y sola. Ya. Pero realmente hay veces que tú estás pasando por ese proceso y te estás sintiendo solo, aunque tengas a gente alrededor, aunque tengas a tu familia, aunque tengas, imagínate una persona que le ha dejado su pareja, que está pasando por una ruptura amorosa, Ya. aunque esté con toda su familia, Ya. se siente la persona más sola del planeta Tierra y están todos ahí. ¿Qué nos dice esto? O imagínate el caso de una familia, bueno, da igual, padre, madre, niño, divorciados, pero que tienen que compartir techo. Claro. En Navidad. Nochebuena. Imagínate, o sea, eso ya Hostia. más que soledad, eso es como una condena, ¿no? En ese momento. Una condena, donde pero también te puedes tienes sentir que- solo. Claro. Yo creo de no tener el apoyo a lo mejor de esa familia, pero lo haces por Porque estar con tu hija a lo mejor. Claro, porque no te queda otra opción, ¿no? O sea, es que, a ver, siempre hay opciones, ¿no? Pero hay veces que Sí. es verdad que tenemos que hacer por personas, ¿no? Tenemos que, bueno, al final son decisiones que hemos tomado y que tenemos que ser consecuentes para intentar hacer el menor daño posible, pero también muchas veces ahí nos tenemos que escoger a nosotros, aunque sea doloroso. Pero bueno, en el caso de los niños es un tema un poco más complejo y más complicado. Pero es verdad que cuando estás en una cena de Navidad y te sientes solo porque realmente te ha pasado algo que sientes o ha fallecido tu pareja, porque no es lo mismo para una persona que ha perdido a su pareja en la cena de Navidad que una persona que ha perdido a su tío, por ejemplo. No es lo mismo y no quiero comparar, pero la sensación, la pérdida no es la misma, ¿vale? Y luego, evidentemente, hay casos y casos, ¿no? Pero el duelo no se debe comparar nunca, pero es verdad que no es la misma pérdida, porque cuando perdemos a alguien es la cantidad de roles que cumplía esa persona en nuestra vida lo que te duele. ¿No? Es esa, pues no es lo mismo perder a una madre que simplemente es una madre, que a una madre que es una amiga, que es una confidente, que es, o sea, tiene 80.000 roles, ¿no? Y eso es mucho más duro a una persona con la que hablas cada día, que cada día hay una llamada, que una persona a la que llamas una vez cada 3 semanas o una vez al mes. No es lo mismo. Entonces, para esas personas que se sientan solas en ese momento de Navidad porque les esté sucediendo algo, donde da igual la cantidad, y todos hemos visto a personas en nuestra familia que llegaban a la cena de Navidad sin alegría, sin ánimo, sin... Yo creo que una cosa muy importante es dejar el espacio a la persona y no querer que esté bien. O sea, como que nos cuesta tanto sostener el dolor de los demás porque no sostenemos el nuestro propio, que es difícil a veces pasar por un momento así y ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sostenemos? Pues a veces menos es más, ¿sabes? O sea, no decir nada, abrazar a esa persona y ya está. Y la persona que lo está viviendo en primera persona tiene que pasarlo, tiene que transitarlo y muchas veces, casi todas, la mayoría de veces, viene para enseñarte algo importante. Entonces, hay veces que no te va a apetecer conectar esa parte de ti investigadora de a ver por qué me está pasando esto y no se trata de entrar en bucle ahí, pero sí que decir, bueno, esto es para algo que a día de hoy no sé para lo que es, pero más adelante lo entenderé, ¿no? La fe, o sea, conectar con la fe, básicamente, con el tener fe en que si te han puesto en esa dificultad en este momento del año o durante el año y ahora lo estás sintiendo con más fuerza, porque en estas fechas se siente todo mucho más amplificado, porque también conectamos con toda la familia y llega todo el dolor de golpe. Todo de golpe, sí. Pues claro, mucha gente se queda pillada de la lumbar en noviembre, diciembre. ¿Por qué? ¿Pillada de la lumbar? Sí, con lumbago. Lumbalgia. Lumbago en estas fechas, porque las lumbares tienen que ver mucho con todo lo que ha sucedido a nivel familiar, sí. Ah, no sabía, vale. Sí. Entonces, claro, bueno, esto pasa muchísimo. O sea, no sé si tienes a alguien en la familia que tiene lumbago, pero si lo tuvieses, seguro que las épocas, y te dicen, no, es por el frío. Sí. Yo, venga, yo estoy segura de que si te coges y te vas de viaje justo en Navidades no te pega el lumbago. Ya. Es que, pero bueno, hay formas, y luego también es entender que te tienes que escoger a ti. Y que si no te apetece ir a la cena de Navidad, pues a veces es mejor no ir y decir que no estás para poder ir. Pero si tú sientes que te va a animar el ir para estar con personas que te quieren, que te van a dar amor y que tú te vas a abrir a recibir todo eso, entonces sí. Pero siempre piensa
hazte la pregunta de ¿qué me va a dar más energía y qué me la va a quitar? Sí, esto yo siempre lo hago con las personas, ¿no? Cuando voy a quedar con alguien pienso, ¿me va a dar energía o me la va a quitar? Y dependiendo de cómo esté yo, voy o no voy con esa persona. En estos casos, me ha venido un caso también a la mente de gente que hace el efecto de no ir a la cena, lo comunica a la familia, ¿vale? De no quiero ir porque no me siento bien, pero sin querer lo están haciendo con una sensación de pídeme atención. O sea, te estoy pidiendo atención. Sí. Puede ser eso. Claro. O sea, es decir, no voy. Para gente que sí, a lo mejor lo que tú estás buscando es el hecho de no me quiero sentir solo. Sí. Quiero que me acojas. Entonces te digo que no voy para que tú me digas vente y buscaré como esa no sé cómo se llamarlo ahora mismo, pero es como esa calidez de esa persona. Queremos que estés aquí, ¿no? Como así, buscándolo, ¿sabes? Y también, ahora que has dicho esto, también estoy pensando en alguien que igual lo pueda hacer desde el sentimiento de culpa, ¿no? De no voy, pero me siento culpable y me quedo toda la cena en casa porque no quería ir, pero me siento culpable de no haber ido. O sea, todo esto son trucos mentales que te genera tu mente, y lo que yo siempre digo es, tienes que decirte la verdad. O sea, háblate con honestidad. ¿Qué es lo que quieres? Y comunica con honestidad también fuera. Es difícil, ¿eh? Es muy difícil, pero tienes que ser honesta. Sí. Incluso, si en ese momento te estás sintiendo culpable, decir, ostras, me estoy sintiendo culpable, ¿sabes? Me siento culpable por no ir, pero la verdad es que no quiero ir. Ya. Y eso soluciona mucho. Mucho. Es que creo que es una de las cosas que más cuesta. Hablarse en plata a uno mismo. Tal cual. Creo que cuesta un montón. Muchísimo. Es muy difícil. Ser muy racional en ese momento, cuando tienes lo que sea, ¿eh? Da igual. Ya no solo en duelo o lo que sea. No. Sabes que no tienes que comer eso y te lo comes igual. Pues total. Es lo mismo. Y total. Cuesta, ¿eh? Cuesta un montón. Totalmente. También tenemos lo que estábamos hablando de cómo vencer esa ansiedad anticipatoria de lo de la cena, porque hemos dicho el caso de estar ya en la cena, pero por ejemplo te pongo otro caso de que tienes que ir a un cumpleaños o llega el noviembre, ¿no? Durante el proceso en el que te das cuenta de que tienes ese duelo hasta antes del evento de la cena. ¿Qué haces? ¿Te vas metiendo a ti mismo cosas en la cabeza? Bueno, como ese run mental del tengo que ir pero no quiero ir, o cómo va a ser. También a veces es no, quiero ir pero cómo va a ser, a qué me voy a enfrentar, ¿no? Muchas veces tenemos como la mente lo que intenta es como montarse todos los escenarios posibles de qué va a pasar, qué me va a decir, qué me va a preguntar, ¿no? Entonces, claro, en películas mentales que dices, pero vamos a ver, o sea, eso te está haciendo daño, eso, ¿no? Porque te está generando malestar, te está generando. Y entonces lo que tienes que hacer es decir, para. O sea, otra vez, volver a ti y decir, ¿qué es lo que yo quiero hacer verdaderamente? Y comunicarlo no desde la culpa ni desde el miedo, sino desde decir, es que me está pasando esto, ¿cómo lo gestiono? ¿No? Y decírselo a aquella persona, pues por ejemplo, si vas a ir a casa de tus padres, pues hablar con tu madre o con tu padre y decirle, mira, me está pasando esto, ¿qué hago? ¿No? Ayúdame también a ver qué es lo que harías tú, por ejemplo, ¿sí? Pero no desde el punto de querer coger la idea del otro, sino para comunicarlo, ¿sabes? Porque al final tenemos que jugar un poco, cuando estamos en un proceso de duelo, tenemos que a veces jugar con la energía, en el buen sentido, ¿no? De la gente que nos quiere. Decir, oye, mira, me pasa esto. ¿Tú qué harías si te pasase esto? Pero no para hacer lo que va a hacer tu familiar, que claro, esto hay que tener mucho cuidado. Claro. Porque vas a pensar, no, es ¿tú qué harías? Simplemente para hacerlo partícipe a esa persona y que se sienta bien y decir, mira, yo sé que tú harías esto en este caso, pero a mí lo que me apetece hacer es esto otro. O sea, tenemos que a veces ser un poco, jugar un poco con todo, con la negociación. Es que es una negociación. Bueno, al final partiendo de la base de que nos estamos vendiendo todos los días. Tiempo. Pero es negociar que puedas hacer lo que tú quieres hacer. Entonces, decirle, mira, a tu madre o tu padre, yo me siento así. Si tú te sintieses como me estoy sintiendo yo, ¿qué harías? Empatizar, vamos. ¿No? Claro, exacto. O sea, invitarles a que empaticen y que muchas veces en el proceso de un duelo la gente tiene mucho miedo de cómo lo estás pasando porque no sabe por lo que estás pasando, porque lo estás viviendo tú, no lo están viviendo ellos. Entonces, quieren tenerte cerca para verte, para quedarse tranquilos. Pero si tú les dices, mira, o sea, el momento en el que estoy viviendo es un momento muy duro, es un momento difícil. Y si tú te abres
para que ellos vean, ellos van a poder empatizar y van a decir, claro, es que si no me pasase esto, pues yo también estaría O sea, pues como es está buena esa esta. persona. Es buena, porque muchas discusiones familiares, ahora no me hablo contigo porque me has contestado más en el momento, no, son porque estabas así. Y es una de las cosas también, como persona, un tercero, ¿vale? Que está bien, que no se siente triste ni nada, que está bien, puede entender a la otra persona y actuar en consecuencia. Es que es muy chungo tener a alguien depresivo en tu familia y tomártelo como agresivo, ¿eh? Por ejemplo, o pensar, ¿me estás vacilando? ¿Qué me dices? ¿Cómo me contestas así? En una cena familiar se ve, a mí me encantan porque veo todo, ¿no? Es como veo y también me reconozco a mí en todos ellos, porque somos parte de un todo. O sea, realmente tú puedes ver a una persona que está enfadada en una mesa de una cena familiar y decir, qué bien que yo no estoy en ese punto porque lo estuve en su momento. Ya. ¿Sí? Entonces, ahí conectas con la compasión hacia la otra persona, de decir, es que yo también he estado ahí. Y al final se trata de poder no entender a la persona, ¿no? De querer razonar, no, sino de sentir compasión y de decir, porque cuando sientes compasión por el otro, estás sintiendo compasión por ti. Ujú. Porque cuando algo te molesta de alguien, es algo tuyo, no de la otra persona, No, te ¿sabes? molesta a ti. Claro, Es que es eso. exacto. O sea, te está molestando a ti en primera persona. Entonces, tú dices, claro, es que igual te molesta porque estás viendo una parte de ti que has sido, que ya no eres y que estás rechazando. Entonces, ¿qué te viene a enseñar eso? Y en las cenas de Navidad, pues eso es lo que vemos, ¿no? Al final, como todo, y es nuestra familia, es Ya. nuestra sangre, es la gente que más nos quiere y también muchas veces que más dolor nos puede generar. Ya. Pero de ahí tenemos que aprender, Mm. porque todo ese dolor viene para enseñarte algo bonito. Sí. Y eso hay que tenerlo en mente. Sí, porque la base es el amor siempre, porque es lo que somos. O sea, Sí, no- sí. lo que pasa es que muchas veces estamos con 80.000 capas, pero, Cebolla. pero en la base somos todos amor y las relaciones se generan por eso. O sea, no estaríamos aquí si no hubiese habido un acto de amor antes, ninguno de nosotros. Entonces, lo quieras ver como lo quieras ver, de la forma que sea, ¿no? Vale, me estoy preparando para la cena de hoy. Bueno, a la comida de mañana, a la de fin de año, a un cumpleaños de quien sea, lo que sea. Y tengo ese nudo aquí en el estómago, ¿vale? Dame un tip, el más bueno, ¿vale? Que yo pueda meter en la cabeza y que me salve la noche de hoy. Mira, esto no se puede hacer cada día, ¿vale? Bueno, No se puede hacer cada día. Esto es súper importante, Ok. ¿vale? Lo digo porque la gente dice, no, lo pongo como rutina. No, error. Además es que no es bueno, ¿vale? vale. Pero lo que yo hago cuando no estoy 100% bien y tengo que ir a un lugar donde voy a ver a personas que las quiero mucho o personas que no conozco, ¿vale? En el caso de la cena de hoy de Navidad, pues sería ese, pero se puede Vale. aplicar a cualquier otro tipo de evento, Evento. Ujú. ¿vale? Entonces, ¿qué hago? Me cojo una tirita, ¿vale? Tirita. Una tirita de las Marrón. cuadradas, marrón, de que grandota. sea un poquito grandota, sí. ¿Vale? Y me tapo el ombligo. Coño. Vale. Esta no te la esperabas. No. Entonces, ¿qué sucede ahí? Digamos que perdemos energía por el ombligo Ujú. y nos entra energía por el ombligo. Piensa que el ombligo durante 9 meses ha sido la fuente de alimento y cuando tú vives una experiencia difícil, imagínate que ahora te doy una noticia muy negativa. ¿Dónde crees que la vas a sentir lo primero? Hostia, pues no lo sé. Una noticia muy negativa, ¿eh? Sí, imagínate, yo qué sé. ¿Un caso de ansiedad o algo así? No creo, ¿no? ¿Qué te digo? No, me refiero. Imagínate ahora que no muy negativo, ¿vale? Imagínate ahora que te digo, ostras, hemos perdido las llaves y tienes que ir a un sitio y nos tenemos que quedar aquí. Vale, tiene Y sentido te tienes que ir a un sitio ya pitando. el típico cosquilleo de barriga me tiene Que de sentido repente ahora. lo primero que llega es como el impacto por la tripa. ¿Te entra por ahí? O quizá no, por aquí sí, Claro. esta zona de aquí, tipo abdomen. Y si no, fíjate o fijaros, las personas que nos estéis viendo, por dónde te entra en ese momento. Siempre, casi siempre, es por el ombligo. ¿Vale? Entonces, te entra como una cosa así como de impacto. O hay personas que, por ejemplo, van por la calle y de repente sienten como ese escalofrío que se ve luego en el ombligo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú estás con personas, la energía de las otras personas, tú la puedes absorber, ¿vale? Esto, a mí no me gusta hablar de ni vampiros emocionales ni cosas de estas, porque creo que tú puedes gestionar tu propia energía y no necesitas digamos, como la ayuda de nadie de fuera o tú tienes potestad sobre tu energía.
Entonces tú la puedes controlar, lo que sacas y lo que no. Lo que pasa que la damos de forma inconsciente. Entonces, como muchas veces no tenemos gestionada esa energía, ¿sí? No sabemos decir cuándo sí, cuándo no, porque habría muchas cenas de Navidad que tendríamos que decir que no porque no estamos en un estado como para estar. Entonces, lo que haces es te tapas el ombligo. ¿Y qué sucede? Que la energía viene de la fuente de arriba, ¿no? Viene del universo, de Dios, de la energía. Y nos entra por aquí, por el chakra corona. Yo no me preguntes sobre chakras, sé muy poco, pero lo que sé, lo sé. Tampoco Y entonces te puedo decir entra mucho, la... Sí, no vamos a entrar mucho dentro de esto porque seguro que hay gente muy experta de chakras y yo no soy la persona indicada para ello. Pero sí sé que la energía entra por aquí, Ujú. ¿vale? Y si tú te tapas el ombligo, esa energía que entra no sale, Ujú. ¿vale? No se dispersa hacia afuera. Entonces, para aquellas personas que les suceda, la noche de hoy se pueden, antes cuando se van a vestir, cambiar, se duchan, justo después de ducharte, antes de ponerte la ropa, te pones la tirita. Y por la noche, cuando llegas, te acuerdas de sacártela, porque tener eso No, tampoco mucho sea tiempo sano, no es bueno, correcto. Va a ayudar muchísimo, ¿vale? Porque ayuda a no ponerse nervioso, a que no te entre tristeza, porque lo que estás sintiendo eres tú únicamente. No estás sintiendo a los demás. Por eso no es bueno tenerlo siempre puesto, porque tenemos que... Es como llevar la mascarilla puesta, ¿vale? Sí, no vas a coger ningún virus, pero el día que te la saques vas a coger todo, ¿vale? Entonces no estás inmunizado, entonces no es bueno llevar la tirita siempre por eso, porque tú tienes, si no el día que te la saques te va a pillar un viaje emocional que igual estás con una persona que lo está pasando muy mal y no te lo está diciendo, pero tú estás percibiendo toda esa energía y te la estás comiendo. Entonces, por eso no es bueno hacerlo, porque he visto a muchas personas que lo hacen como cada día. No, o sea, esto se tiene que hacer. Yo lo hago 2 veces al año. Ya está. Ujú. No lo hago más. Entonces, y en mi caso no es en Navidades, pero, Vale, bueno. Bueno. pero se podría hacer en Navidades. Para la cena de Navidad es un muy buen recurso. O sea, si Bueno, no lo has pero- hecho en todo el año, es el momento para hacerlo si no estás pasando por Pero un buen aprovecha. momento. Sí. Vale, vale. O sea, parece Siempre y cuando te sientas solo, ¿no? Ay, o sea, tengas esa sensación de... O afínamelo un poco más. Sí, siempre y cuando sientas que no estás al 100% bien. Vale, ok. Más que sentirte Más solo. que Pero sentirte solo. si te estás sintiendo solo, También mira, no es- no también. estás O al sea, 100% formaría bien. parte. Sí, vale. Pero igual hay alguien que no se siente solo. Normalmente cuando estamos pasando por un duelo nos sentimos solos. O sea, Claro, esa es el la... duelo Pero lo porque el duelo invita a lo eso. sufres tú. Claro, es que a nadie le está pasando lo que te está pasando a ti. Nadie ha perdido al familiar que tú has perdido, porque habrá alguien que ha perdido a un padre, habrá alguien que ha perdido a un abuelo, hay alguien que ha perdido, pero la relación que tú tenías con esa persona es única para ti, Claro. no claro. es para otra persona. Entonces nadie va a poder entender nunca. Y tampoco hay veces que buscamos a una persona que haya vivido lo mismo. Está bien, Pues no, pero es que igualmente no es la misma relación. seguro que no. Entonces eso es algo, está hecho así para que lo vivamos en soledad. Ujú. O sea, ese viaje del dolor es para que lo vivas tú, porque eso te transforma realmente si lo vives, si lo dejas entrar y dejas que haga su trabajo, eso te transforma. Buen tip. No me lo esperaba lo de la tirita, la verdad. Sí, es práctico, es algo que Sí. todo el mundo puede ir a buscar Vale. ahora en las farmacias. Claro, y esto a lo mejor suena ahora un poco anti tu pensamiento, ¿vale? ¿Y no puede ser esto algo tipo placebo? No, no lo es. No Lo digo es. para el que piense más a lo negativo. Claro. Que hay gente que Yo siempre digo que lo pruebes. es así. Pruébalo. Y verás. No pierdes nada. No sé qué cuesta una tirita en la farmacia, Bueno, pero poco, me imagino. no pierdes nada. Mm, Pruébalo. Vale. Pruébalo y ves al día siguiente cómo te has sentido. Y cuando llegas a casa, cómo te has sentido y cómo te sientes durante el tiempo que estás ahí. Es que es muy fuerte, ¿eh? Bueno, y se puede poner en práctica aunque yo vaya a una cena, o sea, sin más, aunque esté bien, ¿eh? Simplemente para probarlo. Sí, solo digo, es esto, hacerlo 2-3 veces al año, no más. O sea, no... Esto es como, por ejemplo, cuando hay un funeral tendemos a vestirnos de negro, ¿no? El negro, ¿qué hace? Atrae toda la energía. Yo me he visto de negro cuando sé que la energía va a ser buena y potente para mí, ¿no? Porque cojo Joder. toda esa energía. Claro, pero ¿qué hacen en la India? Que saben mucho más de todo esto. Cuando hay un duelo se visten de blanco, todos, y están
durante, creo que son 6 semanas que tienen que estar, creo, igual me equivoco, pero más o menos es un tiempo prolongado. Durante ese tiempo se visten de blanco. ¿Para qué? Para no estar atrayendo todo ese tipo de energía. Esto es como el sol. Si vas de negro, Ya. pues vas a coger toda la energía solar. Mm. Ahora, si te vas en blanco, bueno, plateado sería la otra, y no va a rebotar, ¿no? Esa energía en ti. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero aquí Vale. tendemos a entrar dentro para ahogarnos más en el dolor, mientras que otras culturas que saben mucho más de esto saben perfectamente cómo hacerlo. Al final tenemos que también ver cómo lo hacen en otros lugares para ver qué es lo que nos puede servir y nos puede ayudar, ¿no? Entonces, pues si estamos mal, no nos vistamos de negro. Si Ya. estamos bien, pues sí, podemos ir vestidos de negro, pero tenemos que, o sea, vestir de negro implica una fortaleza que ya te has construido tú. Ujú. Sí, o sea. Hostia, pues yo he visto mucho de negro, la verdad. Bueno, pues ya Mi día a día, sí, pues sí. está Sí. bien, porque algo te está Bueno, no sé, diciendo pues sí. que hay eso, pero es verdad que también a nivel cultural nos han enseñado que el negro es algo para ponerse en un momento difícil, ¿no? Duro, cuando en Sí. realidad es como, no sé si es por apagarnos o porque no se nos vea o no lo acabo de entender, pero en realidad atraemos todo, toda la energía de la tristeza la traes dentro. Entonces hay que ir O sea, a con. momentos tristes de colores blancos, blanco o plateado. O sea, no, no, sí, exacto, en Sí. momentos, sí, Y en sí. momentos que vayas, yo que sé, a compartir y te apetezca, pues yo que sé, Eso una es. reunión de negocios, por así decirlo. Negro. Sí, Por ejemplo, exacto. algo Sí, así. si vas muy empoderado y con muchas Y ganas con fuerza. y con mucha fuerza, pues sí, totalmente. Mm. Eso es. Y cuando vayas con pues algo bonito, algo que vayas a estar con personas que sabes que te van a nutrir, pues ponte el negro. Mhm. Sí, O sea, no lo había visto desde ese ángulo, el tema de los colores. La Claro, verdad. es que nosotros porque no lo tenemos, o sea, de hecho si se supiese esto, la gente no se vestiría de negro para los funerales. Ya. El hecho de primero de todo, no sé por qué se escogió el negro como el duelo. Por desconocimiento, porque si tuviésemos el conocimiento de lo que se habla en culturas milenarias que hablan de todo el tema del dolor, ni de broma haríamos eso. ¿Y no será porque somos una sociedad que nos gusta estar apenados? Yo creo que a nadie le gusta estar apenado, yo creo que no Sí. sabemos, lo hemos tapado. Pero es el hecho de, si yo me he visto de negro en el funeral y a mí me va a hacer el efecto contrario. Bueno, a ver, claro, el tema de la culpa es Y que, claro, yo sí. quiero, o sea, no es que quiero, pero indirectamente a lo mejor en mí pienso de que se den cuenta que estoy mal. Nos han ¿Me metido en la explico por dónde cabeza. voy? Creo que va por ahí. Claro, nos han metido en la cabeza que sentirnos culpables y sentir miedo y sentir tristeza en un momento así es lo normal, cuando no lo es. Claro. Bien. Vamos a entrar en el duelo de una pérdida de un ser querido. Y esto es una de las cosas que, no sé, que me dejan como un poco más. Es duro para mí esto, ¿no? ¿Vale? El tema de afrontarlo. Vamos a suponer que un familiar acaba de fallecer, ha fallecido hace poco, o sea, que el acto ya ha pasado, ¿vale? O ha sido de repente, o ha sido como más esperado. ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Vale, lo primero y más importante que nunca nos dicen es que el duelo no se supera. El duelo Vale. se integra, pero no se supera. O sea, como que nos han dicho que hay algo que superar y tú si le preguntas a una madre que ha perdido un hijo, te va a decir que nunca en la vida va a superar el duelo de su hijo. Y superar no es parte del camino. O sea, es que no hay que superarlo, simplemente hay que integrarlo. Tienes que aprender a vivir con el dolor. Tienes que integrar esa pérdida en tu vida. Igual con una expareja, ¿no? O sea, igual tú sentías que era la persona para ti, pero no se ha dado. Bueno, si no se ha dado, pues igual es que no era la persona para ti. Pero eso no quita a que tengas un dolor muy profundo y que digas, ostras, es que podría haber funcionado, ¿no? Porque siempre hay otra opción. Siempre se puede luchar más, siempre puede haber. Entonces, muchas veces ha sido sin que nosotros quisiéramos ese acto, ¿no? Sin que nosotros estuviésemos de acuerdo, pero hemos tenido que hacerlo porque no ha quedado otra. Entonces, yo creo que en el proceso del duelo nos han dicho que hay que superar algo, que en realidad lo que tienes que aprender es a vivir con esa pérdida. Es aprender a vivir con que ese familiar, imagínate, ¿no? Un familiar que tiene un accidente. O sea, ¿cómo? ¿Qué?
O sea, y te dicen, no, tienes que superarlo, tienes que salir, tienes que volver. A ver. O sea, tendré que hacer lo que a mí me apetezca, ¿no? O sea, si de repente pues siento que no tengo fuerza durante el tiempo que sea, pues dejarme también sentir todo eso, ¿no? Porque hay veces que es como que le ponemos tantas normas a cómo tiene que ser que es difícil transitar un duelo porque uno, no tenemos información y la información que tenemos la cogemos de fuera de gente que dice, pues yo hice esto, yo hice lo otro, pero es que en realidad tú no eres esa persona. Tú tienes que pensar, ¿yo qué quiero hacer? Porque igual lo que quieres hacer es quedarte 15 días en la cama sin salir de la cama y no pasa nada por hacer eso. Ahora sí, tienes que saber que tu vida sigue. Tienes que saber que vas a tener que integrar esa pérdida en tu vida. Pero muchas veces el integrar implica pasar por un proceso de transformación interna, porque tú tienes que aprender que hay algo que estaba en tu vida que ya no está. Entonces lo que tienes que hacer es básicamente hacer lo que sientas en cada momento sin dejarte llevar demasiado por la emocionalidad. Es decir, no es ponerte un tope. Yo siempre digo, ponte un tope. O sea, voy a estar 15 días mal. Y me los tiro como me apetezca. O sea, si no quiero comer, no como. Si solo quiero descansar y dormir porque estoy literalmente agotada porque el cuerpo me está pidiendo esto, lo hago. Si quiero comer chocolate y ver Netflix, lo hago. O sea, no pasa nada, pero ponte un timing. No lo estires. Es decir, porque si tú no haces eso o lo estiras, si no lo hacemos, ¿qué pasa? Que siempre nos queda en la cabeza como es que no me apetece hacer esto, no me apetece hacer lo otro y siempre tiendes como a el cuerpo te está pidiendo que hagas eso. Te está pidiendo pues igual que comas chocolate o un helado llorando delante de la tele, ¿sabes? O sea, es que no pasa nada. O sea, Bridget Jones, ¿no? Cuando está ahí en el All by Myself cantando con el helado. Pues si te apetece hacer eso, hazlo. Porque te va a venir bien. Pero no puedes estirar eso en el tiempo. Vale. Entonces, el problema viene muchas veces, y me he encontrado con muchas personas que han estado en un momento donde alguien les ha dicho, porque también es verdad que cuando perdemos a un familiar, la gente alrededor te dice cosas que no saben lo que te están diciendo. No. Porque también han perdido a un familiar y no lo han integrado en su vida. Es decir, lo han perdido, pero todavía siguen en el duelo y te está dando consejos a alguien que no ha salido de ese duelo. Claro. Entonces, tú nunca puedes coger el consejo de alguien que no ha logrado aquello que quieres lograr tú. Entonces, si tú no has integrado el duelo, no puedes dar consejos a alguien de que lo integre. Y lo que hacemos muchas veces es eso, ¿no? Vamos en un momento de muchísimo dolor, muchísima vulnerabilidad para otra persona y le decimos, mira, si haces esto, esto y esto, te va a salir bien. Y tú dices, pues si tú, mírate a ti, si tú todavía no has integrado esto en tu vida. Entonces le estás dando consejos a alguien desde tu herida, no desde la luz. Entonces lo que tienes que hacer es trabájate tú para luego poder dar consejos, ¿no? O sea, decía, si tú no lo has logrado, ¿cómo vas a ayudar a otra persona que lo logre? Es imposible. Correcto. Entonces, una de las cosas que más digo, ¿no? Es no decirle nunca a alguien qué es lo que tiene que hacer si dentro de ti tú no has pasado por ese proceso donde sabes perfectamente que lo has integrado. Vale, y a esas personas que somos el tercero, vamos a decir, ¿no? Que estamos fuera, ¿cómo nos tenemos que dirigir a una persona que está viviendo el duelo de un fallecimiento de un familiar o de un ser querido? Pues mira, lo primero es no dar consejos de lo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque cuando damos un consejo, he escuchado cosas del tipo, en un año vas a estar mejor. ¿Por qué un año? Porque hay un mito por ahí, un mito de estos que se han inventado, que en un año estás mejor. ¿Qué quiere decir esto? Lo que te está diciendo esa persona en ese momento es que el tiempo lo cura todo, cosa que es mentira. O sea, lo que cura todo es lo que haces con el tiempo, no el tiempo. Entonces, si tú estás en un momento de vulnerabilidad y te crees eso, y me ha pasado muchas veces que al cabo de un año me ha venido gente diciéndome, es que me dijeron que en un año estaría mejor. Y a ver, ¿quién te lo dijo? Tantas veces. Dice, no, mi amiga que también había perdido a alguien. Y yo pensando, claro, a ver. Yeah. Claro, esa persona pensó, ¿cuánto he durado yo? ¿Qué me ha durado? Un año. Pues un año. No, o lo ha escuchado, o lo ha escuchado y lo ha repetido, ¿no? Procesado, porque si lo hubiese procesado, te diría que cada persona tiene un tiempo distinto. Yo he tenido duelos que me han durado 11 años, que he tardado 11 años en integrarlo. Entonces, ¿qué es más o menos? No lo sabes. Y ha habido duelos que he integrado en 5 días, ¿eh? O sea, depende de la persona y también depende de cuánto tú te conozcas, porque al final tú te tienes que conocer para saber cuándo has integrado ese duelo. El problema es que como no nos miramos dentro, tú no sabes cuándo has integrado ese proceso. No, claro. Porque no te miras dentro, no tienes ni idea. No. Y eso es
es hasta peligroso. Mm. Por eso lo primero es conocerte. Bien. Y cuando tú te conoces, te das cuenta de que lo último que le tienes que dar a una persona es un consejo. Porque Y es lo primero que no hacemos, ¿eh? acepta, claro, pero porque no aceptarías ningún consejo de nadie que no ha logrado algo que tú quieres lograr. Entonces, si tú quieres pasar por un proceso de duelo y quieres transitarlo, no te vayas a buscar un consejo de una amiga que igual te dice, lo primero que te dice, sí, a mí también me ha pasado. Porque ya que te digan, sí, a mí también me ha pasado, quiere decir que no lo han integrado. Porque el sí también me ha pasado es todavía lo estoy sintiendo, todavía lo estoy viviendo. Porque si no, tú sabes que eso genera dolor en la otra persona. ¿Y qué palabras le decimos a alguien si le tienes que dar el pésame, pero no le das un consejo? Siento mucho la pérdida. Esto sí se puede decir porque tú puedes estar sintiendo la pérdida, ¿no? O sea, hay que ser honestos otra vez, ¿no? O sea, hay que decir la verdad. No puedes decirle a alguien que ha perdido a un familiar, sé perfectamente por lo que estás pasando. Porque si no corres el riesgo, aunque lo hayas pasado, pero corres el riesgo de que la persona te diga no tienes ni idea de por lo que estoy pasando. Y esa persona te está diciendo la verdad. Porque tú no perdiste a la persona que ha perdido a esa persona. Entonces tú no sabes por lo que está pasando esa persona, no tienes ni idea. Y tendemos mucho a decir sé perfectamente por lo que estás pasando cuando es lo peor que le puedes decir a alguien. Porque no te va a decir nada en ese momento, pero va a pensar no tienes ni idea. O sea, te va a dar un abrazo y va a pensar no tienes ni idea. Bien, y el síndrome de la silla vacía, ¿vale? Hablando en fiestas, pues hay una cosa que me llama muchísimo la atención, y es que hay familias donde, bueno, esa persona pues ha fallecido y tú sabes que esa persona siempre se sentaba ahí, ¿no? En ese sitio o, bueno, algo similar, ¿vale? Que siempre estaba, digamos que lo relacionamos con algo en concreto. La primera vez que sucede este tema de un fallecimiento y demás, ¿cómo debemos actuar? Buena pregunta. Depende mucho del entorno, de la familia. Hay que saber muy bien leer las energías y por lo general en ese momento no estábamos para leer muchas energías. Entonces, claro, desde un punto práctico sería ideal que alguien de la familia cogiese el rol de la persona que va a hacer esa parte de homenajear para que la cosa se vuelva un poco más destensada, ¿sabes? Como que la gente no esté tan sintiendo que va a pasar tal, no, sino hablar de ello. Pero hay veces que no va a haber esa persona. Mira, yo tengo el caso de una persona que puedo contar su historia, que acompañé, que su madre se suicidó delante suyo, ¿no? En casa. Y fue una chica que yo acompañé que me contaba la historia. Esto fue en septiembre, principios de septiembre. Claro, las navidades caían muy cerca, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento, ella misma me pidió qué puedo hacer para que mi familia se sienta de una manera distinta, ¿no? Y ella cogió el rol, siendo la hija, o sea, imagínate qué complicado, ¿no? Cogió el rol de hacer algo durante la cena que homenajease a su madre. Entonces puede ser cualquier cosa, puede ser una frase que ella dijese, puede ser una imagen, puede ser pues no sé, algo que se haga como en honor a la vida de esa persona, una vela, totalmente. Una vela que simplemente digas, pero también haciéndolo lo menos incómodo posible, ¿no? O sea, como lo más natural. Muchas veces lo que nos falta en el duelo es ser naturales. No sé cómo se diría, pero sí, me imagino. Pero que cada uno sea lo más natural posible, ¿no? Que si hay alguien que está mal, pues que se ponga a llorar, que no pasa nada. Yo he visto a personas que de repente lloraban en la mesa, pero se escondían, ¿no? O como, lo siento, perdona, no me mires. No, como que lo siento. O sea, y yo he vivido una situación difícil cuando, no sé si sabes un poco mi historia de cómo llego a dedicarme al tema del duelo. No al 100%. Lo he visto, pero tampoco quería enfocar a lo mejor todo el podcast al menos en eso. Pero me parece bien que si hay algo útil en este punto. Claro, que te para vincule, que. Exacto, porque creo que al final hay una parte donde cuando hay un diagnóstico, ¿no? En mi caso fue el diagnóstico de mi marido, que le diagnosticaban una enfermedad crónica terminal. Y en ese momento, pues claro, en las Navidades, claro, es algo crónico, es algo que sabes que tiene fecha, siendo terminal, tiene fecha de caducidad, ¿no? En el sentido de. Y que las personas alrededor están con un ambiente durante años muy difícil. Hombre. Porque hay
un sentimiento muy agridulce, ¿no? Y seguro que hay muchas familias que pasan por estar teniendo en estas Navidades a un familiar enfermo y que no sabes lo que va a pasar. No lo había pensado este punto. Claro, entonces y hay muchas familias que se encuentran en esa situación y hay una parte de ti que quiere disfrutar, que quiere vivir el momento, que quiere estar ahí para esa persona, pero hay otra parte de ti que siente que igual va a ser la última Navidad. Sí. ¿Y cómo gestionas eso? ¿Cómo sacas el ánimo en ese momento? Ya. Porque hay veces que dices, vale, sí, tienes la oportunidad de estar con esa persona, pero hay otras que dices, es que sé que esto puede ser la última vez que suceda así, que estemos todos, ¿no? Y aunque en realidad es algo de la vida, porque nunca sabemos cuándo va a ser la última. Yo este año, por ejemplo, digo, yo sé que mi abuelita va a estar muchos más años, ¿no? Pero yo este año me voy ida y vuelta solo para cenar con mi abuela, porque quiero estar con ella, porque no sé cuándo va a ser la última Navidad, ¿no? Ujú. Y hay veces, y también con las personas mayores de nuestra familia, ¿no? Con nuestros abuelos o bisabuelos, los que tengan, que Ujú. al final es pasar tiempo con esas personas que sabemos que bueno, que por un tema vital, pues ya no van a estar tantos más años. Aunque nunca sabemos cuántos nos queda. Yo siempre lo digo, Bueno, ¿por qué tendría que ser Sí. así? Y muchas veces, y esto me da a pensar, que el estilo de vida que lleva una persona tampoco es directamente proporcional al tiempo que vas a durar, ¿no? Con esto no animo a la gente, ¿vale? Que haga cosas que te hagan mal en el cuerpo, ¿vale? Pero a mi abuela o sea, mi abuela y mi abuela, por ejemplo, fallecieron ambos. Uno fumaba un montón, ¿vale? Y murió, y si no me equivoco, pues era algún cáncer de intestino, ¿vale? O algo así. Y mi abuela, que no fumaba nunca, murió de cáncer de pulmón. O sea, 6 meses entre medio. Supongo, bueno, de tristeza, me imagino. Digo, pero bueno, fue como, joder, es que es muy raro. O sea, era algo a la inversa. Y por eso te digo que no tiene ningún tipo de sentido. Lo Y más al final- importante es sacar las emociones fuera, es lo más Ya. importante para no enfermarnos. O sea, lo que te da paz es saber gestionar tus emociones. Ujú. Y parece que hay como, no sé, o sea, la gestión emocional es mucho más simple de lo que parece, pero tienes que hacer un camino que va por la soledad, por entenderte a Volvemos ti. atrás. Volvemos al principio, ¿no? Sí, sí. Volvemos al principio de decir, es que tienes que o sea, tienes que entrar en ti para saber cómo funcionas. Ya, ya. O sea, si tú te comprarías un coche y sin saber cómo funciona lo arrancarías, ¿no? Porque igual lo petas, ¿no? O sea, de repente dices, ostras, me he cargado la caja de cambios, yo qué sé, que no Sí, sé. lo que sea, O sea, sí. me he cargado algo por no saber cómo Ya, funciona, ya. ¿no? O sea, el manual de instrucciones parece que para cualquier cosa lo necesitamos, pero para nosotros, Ujú. no. Sí, Pues sí, tu total. manual de Total. instrucciones tiene que ir con, bueno, lo tienes que leer Claro. antes de poder utilizar esta máquina que te ha dado Dios, el universo, para que entres dentro de ella, ¿no? Sí. O sea, pues si no sabes cómo funciona, Vamos a ir a aportar muchísimo valor ahora, ¿vale? Llega el silencio a casa. Has pasado por eso, lo que sea. Por ejemplo, has venido de fiesta, ¿vale? O del cumple o de la Navidad. Llegas a casa y estás solo. Ha fallecido alguien, ¿eh? Y te encuentras totalmente solo, ¿vale? Tu mujer, tu marido, quien sea. ¿Qué ejercicio recomiendas para sentir la soledad de forma diferente en esos momentos? vale, yo hay algo que hago siempre, que de hecho mi comunidad lo sabe porque muchas veces les explico cómo lo hago yo, ¿no? Y la forma en la que pido a Dios, al universo, esa energía cuando me siento sola. En este caso, esto va a ser muy exclusivo para ti porque nunca Ujú. lo he Mira, compartido gracias. en cuanto a la soledad, ¿no? Y creo que es algo que es de mucho valor y que sirve muchísimo es algo que podemos hacer todos en nuestro día a día. Así que te lo comparto para que lo Por puedas favor. hacer. ¿Sí? La respuesta a esta pregunta solamente estará disponible para aquellos que estén suscritos en mi newsletter, en la comunidad. Simplemente os dais de alta ahí abajo y tendréis acceso a todos los recursos del podcast. Vale, vamos a entrar ahora en un juego muy rápido, ¿de acuerdo? De 7 preguntitas que te voy a hacer y que solamente tienes que responder sí o no o con algo muy cortito, ¿no? No me digas Vale. por qué. ¿Llorar delante de niños, sí o no? Sí, ¿La habitación del fallecido se toca o no? sí. ¿Un libro para sanar?
Elizabeth Kubler-Ross, autora, y el libro El duelo y el dolor, que lo escribió con David Kessler. La emoción más difícil del duelo. Es la más difícil. Incertidumbre. Ok, vale. El tiempo lo cura todo, ¿verdad o mentira? Mentira. El mayor mito sobre el duelo. ¿Has dicho el tiempo lo cura todo? La pregunta de antes, sí. Pues este es el mayor mito. Vale. El tiempo lo cura todo, sí, Pues es el un mismo. mito, Vale, literalmente. perfecto, listo. Es un mito. Vale. ¿Tu palabra favorita? Amor. Bien, ahora con toda tu experiencia y toda tu trayectoria, ¿vale? ¿Cómo podemos encontrarle un sentido positivo, ¿vale? A un dolor tan desgarrador y cómo ayudas tú a solucionarlo? Bueno, mira, yo llevo 5 años dedicándome, digo en cuerpo y alma porque no he tenido, dejé mi trabajo para dedicarme al duelo en el momento en el que viví, literal, ¿eh? O sea, fue como me vino, siempre digo, ¿no? Bueno, lo escogí yo en un momento muy doloroso, ¿no? Cuando a mi marido le estaban diagnosticando esa enfermedad incurable, yo a las 24 horas decidí que este era mi camino de vida. Joder. Que Dios había puesto esto delante de mí para que yo pudiese hacer un camino, porque pensé, si voy a tener que acompañar a la persona que he escogido, que sea mi compañero de vida, a la muerte, yo he venido aquí a esto, ¿no? O sea, yo elegí y en vez de pues irme por el camino, ¿no? de pasar por todo un proceso mucho más doloroso, para mí me parecía en ese momento, decidí coger, pues venga, voy a coger todo este dolor y lo voy a transformar en algo que va a ser algo que pueda ayudar a la gente, porque al final tu dolor va a tener sentido el día que tú ayudes a otras personas a transitar y a caminar, pero no diciéndoles por dónde pisar, sino acompañándolas en el sufrimiento, en el dolor, para que vean que hay otro camino, para que vean, yo siempre digo, me quise convertir en la persona que no tuve yo en ese momento. Yo fui mi primera clienta. Joder, ya. Entonces, es que eso pasa tantas veces en sí. los negocios, tío. Y eso está hecho así porque tiene que ser así. Sí, claro. Entonces, claro, yo vi la oportunidad y dije, vale, me está pasando esto. Pero en 24 horas yo dije, vale, yo me tengo que dedicar a esto. O sea, fue tan fuerte. Sí, claro. O sea, fue de golpe. Es verdad que, como te decía antes, ¿no? Llevaba con mucho aprendizaje, sobre todo de Víctor Coopers, que me había metido en la cabeza toda la psicología positiva y que yo ya tenía una mente muy positiva. Pero bueno, cuando te viene algo así, siempre piensas cómo puede salir mi mente, ¿no? ¿Por dónde puedo ir? Y sí es cierto que el trabajo que había hecho antes, muchos años antes, había ayudado muchísimo en eso. Entonces yo lo que hago es, primero de todo, tengo una escuela de duelo donde formo a personas que quieren aprender a cómo funciona su propio dolor para poder sostener su propio dolor, después poder sostener el de su entorno de una forma neutral, ¿no? Porque hay que aprender a sostener el dolor del otro. El dolor del entorno muchas veces es difícil cuando no hemos sostenido nuestro propio dolor. No puedes enseñarle a alguien a ir en bici si tú no sabes ir en bici. O sea, te va a decir, ¿y ahora cómo funciona esto? Es que eso es una base de todo, yo creo. Es que no Totalmente. Sí. Entonces, es que es la base de todo. No puedes recomendar un restaurante si no lo has ido a probar. Pero es que es así. Aterrízalo, es que es muy fácil. Es que es así. Pero te tienes que dar cuenta, ¿eh? Sí, obviamente. Y luego lo que puedes hacer con eso es poder acompañar a tus seres queridos y poder estar en ese proceso, si tú quieres estar. Porque muchas veces queremos estar presentes en ese proceso, pero como no nos hemos gestionado nuestro dolor, casi que incomodamos a la persona. Yeah. Entonces, eso por un lado. Y luego, para aquellas personas que se quieren dedicar a nivel profesional, también. Y es todo la misma escuela, ¿no? Lo que pasa es que hay niveles. Y luego, después de eso, tengo las mentorías. La primera mentoría está dedicada a poder encontrar el propósito a través del dolor. O sea, sería como un poco el segundo paso después de haber estado en la escuela. Tienes la opción de entrar en esa mentoría donde al haber trabajado ya tu dolor, encontrar el propósito siempre a través del dolor. O sea, yo trabajo el propósito de vida a través del dolor, que fue lo que yo hice en primera persona, ¿no? Y luego, después de eso, tengo la mentoría, que sería ese nivel 2, donde trabajan para poder dedicarse a ello, que muchas veces me dicen, habrá mucha gente que se dedica al duelo. Sí, hay gente que sale de ahí sabiendo que se quiere dedicar al duelo, pero también hay personas que utilizan su dolor para dedicarse a otra cosa completamente distinta. ¿Vale? O sea, no siempre tiene que estar relacionado el duelo con, o sea, digamos, el propósito con el duelo, pero sí se trabaja a través del dolor. Ya. ¿Sí? Vale.
¿Y también haces eventos? También hago He eventos visto. presenciales. Muy chulo. Porque... Sí, hago eventos presenciales 1 o 2 veces al año, dependiendo del año. Y la idea de estos eventos son eventos que son experiencias inmersivas. En estas experiencias inmersivas lo que hago es que estamos entre 11 y 12 horas. Barbaridad. Me has dicho antes, digo, madre de Dios, 11, 12 horas. Es todo el día. Sí aviso previamente de que es así para que la gente sepa que se va a poder beber agua, pero lo ideal es no comer. Es decir, cuando tú comes se te baja toda la energía al estómago, entonces ya empiezas a dormirte, básicamente, ¿no? Así está. Y entonces la idea es hacer estas experiencias inmersivas para poder lograr ese cambio de lo que intento es hacer, hackear la mente, ¿no? La parte del sufrimiento, erradicarla. Entonces, en estos eventos lo que se hace es básicamente ver otra manera de vivir todo eso. Si tú estás 1 hora y me escuchas 1 hora, no te voy a entrar. Pero si me escuchas 11 o 24 o 22 en este caso, va a entrar mucho mejor y con mucha más facilidad, porque llegará un punto donde tu mente estará saturada de escucharme y dirá, venga, vale, va, te lo compro, ¿sabes? Sí, va, déjame. Vale, creo que sí, que se puede, ¿no? O sea, lo que decía Buda del sufrimiento es opcional, o sea, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y podemos salir de ahí. Bien, y ahora vamos a hacer la pregunta final, ¿vale? Que se la hago absolutamente a todos los invitados porque, bueno, me gusta ver por dónde salís y a ver qué es lo que contestáis, ¿no? Si tuvieras dinero y tiempo ilimitado, ¿cuál sería tu próximo gran reto? Llevar todo este aprendizaje a cualquier sitio del mundo. Vale. O sea, expandirlo al mundo entero. Poder expandir al mundo entero para que nadie vuelva a vivir con sufrimiento. Que se puede vivir desde el dolor, entendiendo el dolor, pero sin sufrimiento. Entonces, pues, si tuviera tiempo ilimitado, pues me pasaría el tiempo viajando. Tiempo ilimitado que no inmortal, ¿eh? No. Me pasaría el tiempo yendo a lugares a poder dar... Hablar 11 horas. Igual 11 horas. 11 horas no, pero sí. Y también una parte de ella la dedicaría a estar mucho tiempo en otro tipo de culturas que me enseñasen mucho cómo se vive. El tema duelo. El tema del duelo, sí. Como para poder... claro, hay veces que lo tienes que leer porque no tienes tiempo de poder irte a otros lugares, ¿no? Pero sí que me gustaría como entrar en esa inmersión de decir, wow, poder vivirlo desde otro lugar, irme a un templo de monjes tibetanos y ver cómo viven ellos la experiencia de la muerte, cómo acompañan ellos a la muerte, todo esto, me fliparía. Es duro de ver probablemente de primera. Bueno, seguro que es súper bonito, o sea, pero a la vez, claro, duro, pero tú lo verás a lo mejor de otra manera. Claro, yo lo veo como wow, o sea, claro, sí, pero es esto, no, lo tengo que leer porque no tengo el tiempo para poder hacerlo. Pues, pero bueno. Con esta opción tendrías dinero y tiempo ilimitado. ¿Quién sabe? Pero sí, siempre digo, o sea, sería algo que utilizaría para luego poder ayudar a las otras personas. ¿Quién sabe si no estoy tan lejos de poder hacer esto en algún momento? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Joder. ¿Por qué no? Sí, tienes el propósito bien claro y sí. A nivel de emprendimiento ahora hablando, y los pasos más o menos bien definidos y sabes hasta dónde más o menos te gustaría llegar, es que vas a llegar, porque simplemente es ponerte es que no hay otra. Totalmente. Ya está. No, totalmente. Te vas a equivocar, probablemente. Total. Pero lo que pasa es que sí, lo que pasa es que siempre digo, ¿no? Y es lo que les digo siempre a las chicas de la mentoría, tenéis que tener un sueño muy, muy grande, y mi sueño es inmenso. Entonces tengo tiempo limitado para poder llegar a él y... ¿Limi o ilimi? No, limitado. Limitado. Claro, vale, tengo el tiempo que tengo en esta vida, ¿no? Sí, no, por eso. Y lo tengo que lograr sí o sí porque es mi deseo desde que soy pequeña y nunca se lo contaba a nadie. Vale. Entonces, y creo que el sueño real, el profundo, creo que es algo que cada uno se tiene que guardar para uno mismo, sí. Vale. Pues nada, simplemente recordar que si no estáis suscritos al canal, ¿vale? Pues me ayudará muchísimo si le dais al botón de suscribirse. Dejaremos, bueno, toda la información de Chris Alba aquí en la descripción, ¿vale? Y nada, lo dicho, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.